Buenas noches, Dios les bendiga desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. Aquí por estos lados, la ciudad de Canelones, estamos bastante húmedos y confinados por la lluvia. Pero damos gracias a Dios porque la lluvia siempre es una bendición. En la noche de hoy vamos a tocar una nueva temática que no va a ser muy extensa, pero sí bastante puntual, que define a los hijos de Dios. ¿Qué rasgo característico define a los hijos de Dios? Cuando hablamos de definir cosas, en primera instancia, es preciso destacar lo que es la acción de definir. La acción de definir, según lo expresa el diccionario Aristos, de la editorial Sopena, Aristos dice que la acción de definir es precisar la cosa sobre la que versa la cuestión. Una frase muy simple. Precisar la cosa sobre la que versa la cuestión. He sido gran lector de los escritos de Carlos Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. En mi juventud leí bastante acerca de Spurgeon, y una de las frases que se destacaba en los escritos de Spurgeon, que él hacía mención a buscar el meollo del asunto, lo principal del asunto, lo que es la esencia del asunto, el núcleo del asunto. Bueno, más adelante, cuando me topé con esta definición del diccionario Aristos, precisar la cosa sobre la que versa la cuestión y tomar conciencia de ello, fue una cosa muy reveladora, muy reveladora. Les explico por qué. Todos nosotros, los hijos de Dios que estamos aquí en Uruguay, estamos congregados en una iglesia local y formamos parte de una denominación en particular. Y algunos, bueno, forman parte de una iglesia local, pero son un grupo independiente. Es decir, que no tienen denominación fijada en sí, pero son un grupo independiente. Están separados del resto, del grueso de todo el conglomerado evangélico del Uruguay. Y cada uno de nosotros, donde hemos sido formados, donde nacimos, se nos ha inculcado el concepto de la sana doctrina. Y cuando uno expresa el concepto de la sana doctrina, está diciendo, bueno, nosotros seguimos lo que la Biblia dice. Pero ¿saben? Cuando uno intenta precisar las cosas, cuando uno intenta llegar al meollo del asunto, entonces uno empieza a escarbar en lo que cada denominación tiene como la sana doctrina, y uno encuentra que lo que llamamos sana doctrina es simplemente cómo concibe la denominación donde estoy lo que es la sana doctrina. Entonces, si hay 20 denominaciones en nuestro país, hay 20 conceptos diferentes de lo que es la sana doctrina. Por eso nos surge a cada estudiante honesto y autodidacta de las Sagradas Escrituras precisar la cosa sobre la que versan todas las cuestiones bíblicas. Porque por ahí no vaya a ser que lo que para nosotros es sana doctrina simplemente es el punto de vista, es la forma como alguien que fue nuestro mentor nos enseñó las cosas.
Y tenemos que darle gracias a Dios que nos enseñaron las cosas, pero llega un punto en la vida, así como los hijos se van del hogar y comienzan a desarrollar sus propias cosas y a volar con sus propias alas, también los hijos de Dios, cuando empezamos a servir y a ministrar y a penetrar en los misterios de Dios, tenemos esa necesidad específica de precisar en qué versan las cuestiones de la fe. Estuvimos mirando en la temática pasada que ese texto de Juan capítulo 10, versículo 10, que dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, he confesado que yo mismo estaba malinterpretando mal esa palabra. Porque esa palabra se la estaba aplicando a Satanás. Él viene para matar, robar y destruir. Y el pobre diablo no tenía nada que ver, porque ahí Jesús estaba hablando de los pastores asalariados, que es su intencionalidad oculta, el interés oculto de su corazón no era pastorear las ovejas, nos vamos a reiterar, pero sí había un interés. Y Jesús lo señaló, que vienen para robar, para matar y para destruir. No es el diablo, pobrecito el diablo, todo le queremos culpa de nuestras propias interpretaciones. Por eso es imprescindible que todo líder, todo estudiante serio de las Sagradas Escrituras, todo maestro de la escuela bíblica en sus diversos repartimientos, todo líder de los departamentos, lo que sea, tenemos que tomarnos el trabajo de precisar en qué versa la cuestión. Otra de las cuestiones en las cuales es preciso definir las cosas, eso es lo que tiene que ver con nuestro perfil denominacional. Destacamos tanto el perfil denominacional que lo ponemos por encima de la Biblia. Pero el perfil denominacional, ¿qué es en sí? Es el hecho de que la denominación surgió por descubrir una verdad bíblica olvidada allá lejos y hace tiempo. Y esa verdad bíblica olvidada, cuando fue redescubierta, cuando fue puesta en práctica, cuando formó parte de nuestras iniciativas cotidianas, tuvo un efecto. Dios bendijo eso. Entonces se formó una nueva denominación que se destaca por poner en alto ese aspecto que se ha descubierto. Eso es lo que forma el perfil denominacional. Y es una pena que no nos demos cuenta de ese gran detalle. Porque algunos dicen, yo tengo el evangelio completo. Y el otro dice, yo tengo toda la luz de la revelación de Dios. Pero honestamente, cada denominación tenemos la luz que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno. Y procedemos con honestidad, con veracidad, con convicción, porque todos los conceptos que salen de la Biblia son palabra de Dios. Pretender que uno defiende un aspecto de las cosas no significa que tiene todo por encima de los demás. Tenemos algo particular, algo peculiar. Las definiciones nos ayudan a pararnos en ese contexto, de que no porque tengamos una característica denominacional significa que tenemos que ir a la cabeza de las demás denominaciones, que estamos por encima y que somos mejores. No, señor, somos iguales. Porque como vamos a ver ahora, tenemos una característica común. Entonces, para terminar este punto, la acción de definir, en su forma y en su expresión más sencilla, como dice el diccionario, es la acción de precisar la cosa sobre la que versa la cuestión. O, en palabras de Spurgeon, llegar al meollo del asunto. En segundo lugar, si hablamos qué define al Hijo de Dios, tenemos que hacernos la pregunta, cada uno, desde nuestra perspectiva, allí donde estemos, ¿qué es en realidad lo que define a los hijos de Dios? ¿La sana doctrina? ¿Perfil denominacional? ¿Que creemos en las sanidades? ¿Que tenemos toda la luz de la revelación de Dios?
que tenemos la santidad, que, no, nosotros sabemos que Dios se mueve en medio de la alabanza, ¿no? Y ponemos la alabanza, y todas esas cosas son necesarias, son parte del paquete. Pero hablando en forma más puntual, ¿qué es lo que nos define a los hijos de Dios? Otra pregunta que me he hecho, ¿qué es lo que nos califica como hijos de Dios? Es casi lo mismo que la pregunta anterior. Pero cuando uno pregunta qué nos califica como hijos de Dios, entonces ahí uno entra en un terreno bastante pedregoso, porque escuchamos a fulano, a mengano, a sutano, a tucano y a vulgano, que todos tienen una opinión sobre lo que califica realmente como un hijo de Dios. No, un hijo de Dios tiene que andar en santidad. ¿Quién va a negar que un hijo de Dios tiene que andar en santidad? ¿Acaso la Biblia no dice que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¡Claro que sí! ¿Pero la santidad califica que somos hijos de Dios? Esa es la pregunta. Pero otra pregunta interesante, ¿qué nos hace aceptables a los ojos de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que nos hace aceptables a los ojos de Dios? Vamos a ver. Otra pregunta. ¿Con qué metro Dios nos mide? Porque estoy seguro que el metro con que Dios nos mide, el metro de Dios, no es el mismo metro que usamos usted y yo. Nuestros pareceres son diferentes. Y en otro orden de cosas, otra pregunta. Usted y yo, hagámonos la pregunta, así personal. ¿Yo estimo a todos los que Dios estima? ¿Usted estima a todos y a cada uno de los que Dios estima? Es una interrogante que es para examinarnos. Miren, si a mí me preguntan, yo le puedo hablar de muchísimas cosas de las cuales he sido testigo, en el cual esta respuesta no recibe la aprobación, porque muchas veces las estimaciones generales de fulano, mengano, sutano, vulcano y tuscano son muy diferentes a las opiniones de Dios. Medimos con un metro diferente. Vamos a leer en la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Voy a leer pausado, a fin de que podamos precisar algunos detalles que definen lo que califica como un hijo de Dios. Dice así: pues miren, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es según las estimaciones generales, para deshacer aquello que dice que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, todo el paquete. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Entonces, cuando uno vuelve a preguntarnos qué es lo que nos define como hijos de Dios, entonces indudablemente que no hay nada de nuestra parte que nos califique como hijos de Dios.
No hay nada de nuestra parte. El apóstol Pablo hizo esta comparación que es separado en dos listas. Los sabios, las personas que buscaron el conocimiento, personas entendidas, personas avesadas a todas las letras de su tiempo y en el tiempo presente también. Sabios, pero Dios escogió a los necios. La persona necia no sabe, no conoce todo, es ignorante. Es una persona iletrada. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que vale más a los ojos de Dios entonces? ¿Una persona sabia o un necio? Pero dice la palabra, lo necio del mundo escogió Dios. Segunda cosa, los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Son todas esas personas que tienen o que están en posiciones de poder, que administran no solamente recursos, sino también la disposición de gente para generar acciones en contra o a favor de otra gente. Son los poderosos, son los que ejercen autoridad sobre las naciones, sobre el medio. Pero cuando uno compara o hace el contraste de los poderosos, el contraste del poderoso es el débil. El que no tiene fuerza para nada, el que no pincha ni corta según las estimaciones populares. Este no pincha ni corta, así que ¿qué viene acá? Pero mire lo que dice la Escritura. Que lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Y después dice los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Todas esas personas de marcada trayectoria en el tiempo, que logró un lugar en la comunidad y en las posiciones de autoridad. Todas esas personas de renombre, personas que se ganaron con su concurso, con su actuación, familias que han perpetuado su influencia en el tiempo. Pero dice la palabra que Dios eligió, que sigue. No a los nobles, no a las personas de larga trayectoria, personas de influencia. Dios escogió, ¿qué dice? Lo vil, lo menospreciado por la sociedad, lo que no es. He agregado hace tiempo una frase que viene bien en el texto, no le estoy agregando ni quitando trascendencia al texto, pero en el lenguaje popular, ¿cuántas veces hemos dicho, señalando a alguien, este no vale ni 2 pesos? Bueno, los que no valemos ni 2 pesos, dice la palabra de Dios, que Dios nos ha escogido. ¿Qué califica entonces a un hijo de Dios? Si miramos otro texto de Primera de Corintios, un texto más. Si usted tiene Biblia, léalo. Si no tiene la Biblia a mano, anótelo o grábelo en su memoria y medítelo. Y después vea si este servidor está usando bien la palabra de verdad. Si lo que voy a expresar con esta palabra que voy a leer ahora, si es correcto. Pero dice en el Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Por precio fuiste comprado. ¿A quién le habló esto Pablo? A los corintios. Por precio fuiste comprado. No se hagan esclavos de los hombres. Repitámoslos. Por precio fuimos comprados. No nos hagamos esclavos de los hombres. Interesante. Por precio yo fui comprado. Debo cuidarme de no hacerme esclavo de los hombres. Esto es tremendo. Analicemos la primera declaración. Por precio
fuimos comprados. ¿De qué precio está hablando? No está hablando de la plata que sacamos de nuestro bolsillo, no está hablando de comprar posiciones de privilegio dentro de la iglesia local, no, señor. Está hablando del precio que Cristo en la cruz del Calvario, en su sangre, derramó por cada uno de nuestros pecados. Estamos hablando de la persona del Hijo de Dios que tomó forma humana para llevar nuestros pecados sobre sí mismo, y allí en la cruz del Calvario derramó su sangre, la cual es el único remedio para limpiarnos de nuestros pecados, los pecados suyos y también los míos. Usted en la farmacia no va a encontrar una pichicata para limpiarlo a usted de sus pecados. El remedio lo tenemos, la sangre que Jesús derramó hace cerca de 2000 años allá en la cruz del Calvario. Esa sangre es el precio de nuestra redención. Cuando hablamos de redención, se habla de la liberación de un cautivo mediante el pago de un precio. Y Cristo Jesús pagó el precio con su vida, derramando su sangre. Nos sacó del mercado de esclavos y nos hizo hijos de Dios. El apóstol Juan dice en su primera carta: miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué califica al Hijo de Dios? Haber sido redimido, haber sido comprado, haber sido limpiado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es por ser sabio. No, señor, es por la sangre de Cristo. Entonces no es por tener una posición de autoridad y poder. No. No, señor. Es por la sangre preciosa de Cristo. No es porque soy el hijo de alguien. Porque mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo, ellos fueron adalida y estandarte. No es por eso. Es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y esto es algo puntual que no todos los cristianos tienen presente. Por lo general, en las estimaciones que hacemos los unos y los otros, las comparaciones, siempre le damos más valor a las personas que se han esforzado por ser sabias, que han conquistado títulos, que han tenido algunas acciones extraordinarias, personas que parece que el poder de Dios se despliega en ellos de una manera extraordinaria y sobrenatural. Bueno, es sobrenatural si se despliega el poder de Dios. Pero no es por eso que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Cristo nos ha comprado con su sangre. Entonces esto debe ayudarnos a definir un poco las cosas. Es triste que en la iglesia local muchas veces aquellos hermanos que no se destacan precisamente por sus luces, que no se destacan precisamente por tener sus pensamientos ordenados, porque no se destacan por tener las cosas de su vida ordenadas, que algunas veces son dejados a un costado. ¿Qué nos califica a nosotros para hacer un descarte? Si Dios escogió lo necio del mundo, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, Dios lo escogió. Porque el Evangelio llegó hasta nosotros. Nos hizo ver nuestros pecados, nos hizo ver nuestra necesidad de un Salvador. Pusimos nuestra fe en el Señor Jesús y el Espíritu de Dios nos hizo nacer de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Venimos de un origen muy humilde en lo terrenal. No tenemos cosas que se destaquen de nuestras personas, pero hay una cosa que tenemos, que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vocación se fundamenta en lo que Dios proveyó por su amor hacia cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No podemos calificar a las personas con nuestro criterio, de ninguna manera. Si en una denominación se le da honra a los que tienen títulos académicos, a los que se destacan por los estudios, a aquellos que son más notorios, si tienen esa preferencia, están haciendo mal las cosas, porque están denigrando a aquellos por los cuales nuestro Señor Jesucristo murió
derramó su sangre y resucitó. Todos nosotros, por naturaleza, ingresamos en el mundo en el estado de ignorantes. Fuimos aprendiendo un montón de cosas, algunos se destacan por aprender más, pero ese aprender más siempre va a ser un logro adquirido con nuestra propia fuerza. Y eso es algo noble, es algo notable. He conocido personas que tienen una sabiduría extraordinaria, son tremendamente útiles en la obra de Dios. Yo no soy así. Pero aún así, no tengo nada que envidiarle al hermano, porque he sido comprado con la misma sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. En otras palabras, he sido cortado con la misma tijera. La tijera de Dios que nos llamó al arrepentimiento, que su amor nos alcanzó, su amor nos transformó, su amor nos liberó. La tijera del Espíritu Santo me cortó, quizás en una prenda diferente a aquel que es una prenda más llamativa. Pero aunque sea un calzoncillo, si fui cortado con la tijera de Dios, soy tan importante como aquel que lo hizo un traje, hablando en un sentido figurado. Es un error desestimar a los hermanos por los cuales Cristo murió, que no se destacan precisamente por algunas acciones que a nosotros nos gustaría que se destacaran. No, este no sirve, hacemos el descarte. Nuestra vocación se fundamenta principalmente en lo que Dios proveyó para cada uno. Principalmente y exclusivamente en el hecho de que Cristo derramó su sangre. Querido hermano líder encargado de anexo, lo que sea, sepa que usted no tiene ninguna autoridad para desestimar a nadie. Usted no tiene autoridad, ni yo tampoco tenemos autoridad para desestimar a aquellos por los cuales nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. ¿Entiende? ¿Les cuesta quizás aceptarlo? No. Elaboramos unos parámetros, elaboramos unas estructuras, elaboramos algunos enfoques, hacemos algunas motivaciones que no están bien centradas, porque destacamos, tenemos un estándar de lo que a nuestro juicio es la valía de los hijos de Dios. Pero cada hijo de Dios es valioso a los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos dio el dominio de nuestras vidas, que antes Satanás tenía el dominio y el pecado nos agarrotaban tremendamente. Ahora Él nos amó, nos lavó, nos hizo reinar en el medio donde antes vivíamos en derrota, y también nos dio la facultad, la capacidad de poder ministrarle a otros las cosas santas de Dios. Fíjese el ejemplo de la mujer samaritana. Una mujer que vivía una vida liberal, que según los estándares nuestros, inmoral. Sin embargo, nuestro Señor Jesús la usó para conquistar una ciudad. No podemos desestimar a aquellos a los cuales Cristo derramó su sangre y murió por cada uno de nosotros, porque nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con cada uno. Quizás algunos demoremos más, como este servidor, tenemos la mente, somos cortos de entendedera, nos cuesta aceptar, nos cuesta agarrar, nos cuesta así prendernos en las cosas, pero aunque demoramos un poquito más, aún así somos hijos de Dios. Entonces esta cosa puntual, comprado hemos sido por precio, la recomendación que sigue el texto, no nos hagamos esclavos de los hombres, esclavos de los sistemas, esclavos de la autoridad de algún jerarca, de algún líder jerarca. No, es que someterse porque si no capaz que nos casca el viejo, ¿eh? No es así. En nuestro relacionamiento humano tenemos que ser tolerantes en muchas cosas, porque a veces, lamentablemente, como hemos ya dicho varias veces, somos injustos. Pero lo que nos debe mover al respeto, a la consideración,
a la aceptación como hermano en Cristo es el hecho de que Cristo nos compró con su sangre. Entonces no nos podemos hacer esclavos de los sistemas. No nos podemos hacer esclavos de un líder autoritario que no permite que nadie piense con su propia cabeza. No, señor. Tengo que tener el criterio sano, legítimo, porque Dios a nosotros, a cada uno nos ha dado el libre albedrío. Parte del libre albedrío es que nos dio la facultad de pensar con nuestra propia mente sin interferencias humanas o divinas. Somos dueños de nuestro pensamiento. Y ese pensamiento después nos lleva a tomar algunas decisiones en el pleno uso de nuestra independencia con nuestras libertades individuales. No nos hagamos esclavos de los hombres. No nos hagamos esclavos de los modismos, de los estándares. No, este vale y este no vale. Eso hay que desecharlo. Porque en la iglesia local, si bien es cierto, hay personas que son competentes para una cosa y otras no son competentes. Sin embargo, ese hecho no acredita menos valor al que no es competente. No, de ninguna manera. Bueno, usted no sirve para esto específicamente, pero sirve para esto otro. O algunos de nosotros tenemos un largo proceso de aprendizaje para investigar, para saber qué es lo que somos capaces de hacer y hacerlo bien. Tenemos que descubrirlo. Pero en definitiva, mientras estamos en el proceso, aunque no lo descubramos todavía, no por eso somos menos hijos de Dios que aquel que ya descubrió y que anda a 1000 por hora. No, señor. Comprado hemos sido por precio. Entonces, para finalizar, al señalar este hecho puntual, tenemos que mostrarle respeto a aquellos que son líderes, a aquellos que son destacados en la obra de Dios, pero también a aquellos que son humildes, que parece que no brillan para nada, porque ellos son tan hijos de Dios como es aquel que está encumbrado. Amén. Piénselo. Observe sus propias reacciones. Mire, yo he visto a líderes, yo no me he destacado mucho por hacer cosas, pero sí por ser observador. Como he estado en muchas iglesias locales como miembro, he tenido la oportunidad de ver de qué manera se procede con unos y con otros. Viene alguien de afuera, le hacemos unos aplausos tremendos, le hacemos toda una algarabía, una fiesta. Pero se levanta alguien de la iglesia local que nunca brilló en nada y un día nos da una palabra que nos deja todo patas arriba, pero aún así nos cuesta aceptarlo. ¿Y este quién es? ¿Y este quién se cree que es? ¿De dónde sacó esto? ¿Qué libro estudió? Vaya a saber. Hay un menosprecio. Hay un menosprecio. ¿Qué nos califica para menospreciar? Cuando en la realidad todos los que vienen de afuera, los que estamos acá adentro, hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Termino con esta palabra de nuestro Señor Jesús. Él dijo así, hablando de varios temas: por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí lo hiciste. Mi querido hermano, si usted menosprecia a aquellos que no se destacan, si usted tiene una actitud de altanería con aquellos que no brillan como a usted le gustaría que brillaran, usted les hizo hacer un curso y reprobaron, porque su mente, su sabiduría no les da, la cabeza no les da, todavía están atados con algunas cosas, no se han liberado en ese proceso en que el Espíritu Santo nos ha puesto. Y usted lo descarta, está haciendo mal, está menospreciando la sangre preciosa de nuestro Señor, está menospreciando un alma por el cual Cristo murió. Que Dios nos libre, porque Jesús dijo, por cuánto se lo hiciste a uno de estos más pequeños que creen en mí. Que Dios nos visite, haga prosperar nuestras almas, nos dé la sabiduría para examinar nuestro corazón. Y si por ahí encontramos que alguna vez hemos menospreciado a alguien, bueno, tengamos la gracia de cambiar de actitud, de hacer los ajustes
necesario que el Espíritu Santo nos dicte a cada uno. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima edición de la Ruta de la Fe, el próximo viernes. Muchas gracias por la atención.